Buenos días, querida Sangha. Buenos días, querido Tai. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en esta charla de Dharma, que ahora tenemos a un maestro de Dharma especial, diferente. Bueno, no especial porque no es diferente que nuestro otro maestro, pero es la primera vez que va a estar con nosotros y estamos súper contentos de que nos acompañe. El tema de nuestra charla del día de hoy es el sufrimiento, puerta abierta a la comprensión. Y bueno, primero que nada les vamos a invitar a que regresemos al momento presente, acabemos de llegar a nuestra reunión después de todo lo que hemos pasado antes de estar aquí. Y para eso vamos a iniciar con una bonita canción. Buenos días, querido Tai, querida Sangha. Buenas tardes por allá, por Europa. Un saludo y queremos invitarles a cantar la canción Inspirando, Expirando. Para los que no la conocen, la letra es facilita, así que la pueden ir siguiendo. ¿Sí? Espero la disfruten. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Yo me siento como una flor y tan fresca como el rocío. Yo soy como una montaña y tan firme como la tierra. Yo soy libre. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Soy como agua que refleja lo que es bello y verdadero, y yo siento que hay espacio muy dentro de mí. Libertad, libertad, libertad. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Yo me siento como una flor y tan fresca como el rocío. Yo soy sólida como una montaña y tan firme como la tierra. Yo soy libre. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Soy como agua que refleja lo que es bello y verdadero, y yo siento que hay espacio muy dentro de mí. Libertad, libertad, libertad. Muchísimas gracias por ese hermoso recordatorio para volver al momento presente y una linda manera de empezar la reunión del día de hoy. Les quiero recordar solo algunas cosas, que bueno, este es un momento de práctica, que si por alguna cosa tienen que ustedes levantarse de su lugar, que cierren su video por respeto a nuestro maestro de Dharma.
Vamos a tener un break, como siempre, para descansar. Y en ese break también vamos a estar todavía en práctica. Entonces, si lo podemos hacer lentamente, respirando, siendo conscientes de nuestros pasos, si tenemos que levantarnos o si vamos a hacer un té, pues ser totalmente conscientes de que estamos haciendo nuestro té, nuestro café, y regresar para la segunda parte, que el día de hoy tendremos grupos de compartir. Para la gente que se une a nosotros y que nunca ha practicado en la tradición de Thich Nhat Hanh, nosotros practicamos en su tradición y no hay que ser budistas para practicar en esta tradición. Todos somos bienvenidos. Finalmente les quiero presentar a nuestro maestro del Dharma del día de hoy, que es Gregorio Hidalgo, mejor conocido como Goyo. Él es profesor jubilado de literatura y lengua española y practica la meditación desde los años 80. Y fue a Plum Village en el año del 2002. Tomó los 5 entrenamientos de la plena conciencia y al año siguiente con el nombre de Viva Sabiduría del Corazón. En el año del 2009 recibió formalmente los 14 entrenamientos con el nombre de Dharma, Verdadero Camino de Gratitud. Goyo es el fundador de la Sangha sevillana, así que por ahí reconocerán el acento, y que se llama La Barca de Buda. Él es presidente colegiado de la Federación de Sanghas Españolas y recibió la transmisión de la lámpara como maestro de Dharma en la tradición de Plum Village en el año del 2018. Y pues nos da muchísimo gusto recibir a Goyo, que esté aquí con nosotros y que comparta con todos los hispanohablantes el Dharma. Además tenemos, bueno, ya vieron en un inicio el apoyo de la Sangha de Ecuador, que nos deleitó con su maravillosa canción y que nos van a ahora guiar en nuestra meditación. Pues muchas gracias. Adelante. Bueno, querido Tai, querida Sangha, antes de empezar con nuestra meditación, les queremos compartir una historia que yo la adapté un poquito para el sentido de la charla y de la meditación que vamos a hacer. Luego vamos a tener una pequeña canción y después les invitamos a hacer esta meditación guiada sobre el sufrimiento. Bueno, y la historia es sobre una guerrera y el sufrimiento. El momento había llegado para que esta joven guerrera enfrentara su sufrimiento. Su maestro le dijo que tendría que enfrentarlo y que toda su vida había sido entrenada para esto. Pero ella creía que no estaba lista y se resistía al enfrentamiento por considerarlo un acto un poco agresivo y temerario. El maestro la convenció diciéndole, si no lo enfrentas, vivirás toda tu vida recriminándote de cómo hubiera sido vivir libre de tu sufrimiento. Vinieron entonces varios días de preparación y entrenamiento. Llegado el momento, la guerrera saltó a la plana y aunque se sentía lista, nunca había visto a su enemigo tan grande, fuerte e iracundo. Se sintió pequeña y el miedo la empezó a paralizar. Pero recordó entonces la enseñanza del maestro y caminó hacia el monstruo cada vez más segura. Se postró 3 veces mirándolo de frente y le dijo, querido sufrimiento, ¿cómo puedo derrotarte? El monstruo miró a la guerrera en silencio y sorprendido le respondió, esta es la primera vez que alguien me muestra tanto respeto. ¿Qué quieres de mí? Por favor, enséñame cómo puedo derrotarte. Mi estrategia es hablar muy fuerte cerca de tu cara para que me escuches. Mi objetivo siempre, en realidad, es que aprendas a cuidarte, pero la mayoría de personas se dejan llevar por sus propias percepciones y huyen despavoridas o se dejan llevar por la ira y actúan con torpeza. Si logras escucharme con cariño, generalmente digo lo que tengo que decir y desaparezco hasta que vuelvas a necesitarme. Y el monstruo del sufrimiento desapareció
Hasta la próxima vez. Fue así como la guerrera aprendió a escuchar a su propio sufrimiento. Les invito a tomar una respiración profunda y a escuchar el sonido de esta campana. Cuando inspiro, regreso a mi isla interior, a mi hogar. Bellos árboles hay en mi isla interior, fuentes de agua clara, pájaros felices y sol, aire puro. Cuando inspiro estoy bien, yo disfruto regresando a mi isla. Cuando inspiro regreso a mi isla interior, a mi hogar. Bellos árboles hay en mi isla interior, fuentes de agua clara, pájaros felices y sol, aire puro. Cuando expiro estoy bien, yo disfruto regresando a mi isla. Yo disfruto regresando a mi isla. Ahora vamos a invitar a Alicia que nos dé unas instrucciones básicas sobre la meditación. Sergio, ¿le podrías, por favor, abrir el micrófono a Alicia? Mientras tanto, empezamos a acomodarnos en nuestro asiento y a respirar profundo. Vamos a buscar una posición cómoda, sentados, de tal manera que nuestra columna quede erguida. Es mejor sentarnos sobre un cojín que llamamos zafu y quizás poder pensar en un triángulo entre la presión hacia el suelo, las dos rodillas y la columna. Necesitamos que sea cómoda la posición para poder entrar en quietud. La quietud del cuerpo nos va a ayudar a conseguir también la quietud de la mente. El propósito es estar cómodos, quietos, y la mente, que vendrá con sus pensamientos, dejarlos pasar hasta que pueda también aquietarse. Ponemos nuestra concentración en la respiración, en el hecho muy lindo de inhalar, siendo conscientes que estamos inhalando y exhalar, acompañando a la exhalación conscientemente. Cada vez que nuevamente la mente salga de su concentración, vamos a regresar a la respiración. Sería bueno tener la actitud de la intención
de soltarnos, soltar las preocupaciones, soltar el cuerpo, aflojar los hombros, alejarlos del cuello, mantener el mentón paralelo al piso y regresar al centro de concentración. En nuestra tradición es la respiración o la energía del cuerpo, tratando de llegar al silencio y a la quietud. Muchas gracias, Alicia. Eso, entonces vamos a comenzar invitando 3 sonidos de la campana. Al inspirar, yo sé que estoy inspirando. Al expirar, yo sé que estoy expirando. Inspiro, expiro. Al inspirar, sigo el flujo completo de la respiración. Inspiración, pausa, expiración y pausa. Al expirar, sigo el flujo completo de la expiración, sin abandonarla. Inspiración completa, expiración completa.
Al inspirar, tomo conciencia de mi cuerpo. Al expirar, relajo mi cuerpo. Conciencia del cuerpo, relajar. Al inspirar, tomo conciencia de una sensación desagradable que me produce sufrimiento. Al expirar, tomo conciencia de esa sensación. Sensación desagradable al inspirar, sensación desagradable al expirar. Al inspirar, soy consciente del reflejo en mi cuerpo de esa sensación desagradable. Al expirar, soy consciente del reflejo en mi cuerpo de esa sensación desagradable. Sensación desagradable en mi cuerpo al inspirar. Sensación desagradable en mi cuerpo al expirar.
Miro de frente a esa sensación al inspirar y le doy consistencia. La dejo estar. Miro de frente a esa sensación al expirar y le doy consistencia. La dejo estar. Acepto la sensación desagradable en mí al inspirar. Acepto esa sensación en mí al expirar. Abrazo esa sensación dolorosa al inspirar. Abrazo esa sensación dolorosa al expirar. Abrazar al inspirar. Abrazar al expirar. Soy capaz de estar con esa emoción fuerte porque la abrazo con mi respiración y con la plena conciencia. Observo si mi respiración se agita e intento calmarla. Al inspirar, dejo ir esa sensación desagradable. Al expirar, permito que se marche. La suelto. Soltar con la inspiración, soltar con la expiración.
queridos amigos, hemos terminado nuestra meditación. Podemos relajar nuestra postura y prepararnos para la enseñanza del Dharma. Buenos días por allí por América Latina y los que estáis aquí en Europa, en España, buenas tardes. Bueno, ya sabéis, mi nombre es Goyo y primero quería agradeceros el poder estar aquí con vosotros, con vosotras, y especialmente quería darle las gracias al hermano Miguel, pues que fue mi maestro en el aprendizaje como maestro de Dharma y que nos ofreció tanto a mí como a mis otros dos hermanos participar de estos encuentros con vosotros. La verdad es que estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho por nosotros tres y nunca le estaré suficientemente agradecido. Muchas gracias, Andrés, también por la meditación guiada y muchas gracias por ese cuentecito, esa historia de la guerrera. Yo también voy a empezar con una historia. Creo que los maestros en la antigüedad usaban mucho estos cuentecitos porque eran una manera muy, muy buena para que se relajara lo que hoy llamamos el consciente y pudiera entrar un mensaje a través de esa historia, de ese cuentecito, que llegara a lo más profundo del inconsciente. Este cuento quizá lo conocéis, lo sabéis, es la historia de un rey que no era feliz. Era un rey que lo tenía todo. Tenía poder, tenía dinero, ¿verdad? Lo tenía todo. Por eso era rey, pero no era feliz. Y los médicos, los ministros del rey estaban todos muy preocupados porque el rey había perdido incluso hasta las ganas de comer y casi las ganas de vivir. Intentaron muchas soluciones, llamaron a muchos médicos del reino, pero no daban con la solución. Entonces un día llegó de una zona remota de aquel reino un sabio y le dijo al rey que se curaría cuando consiguiera la camisa de un hombre feliz. Entonces el rey mandó a todos sus emisarios por todo el reino en búsqueda de un hombre feliz para que le vendiera la camisa para el rey. Bueno, fueron viajando por todo el reino y casi ya estaban desesperados porque no aparecía, no encontraban a un hombre que pudiera decir de sí mismo, soy feliz. Unos querían más dinero, otros querían más poder, otros querían pues que se les arreglara el problema con los hijos, con la mujer, con el jefe. Siempre había un problema que hacía sufrir. Y un día uno de estos emisarios del rey llegó a una casa y encontró un hombre que era feliz. Dijo que sí, que era feliz. Entonces fueron a buscar al rey y el rey visitó a aquel hombre que decía de sí mismo que era un hombre feliz. Era una cabañita muy pobre. Allí no había ni silla, había un tarugo para sentarse. El rey se sentó frente a aquel hombre y le pidió que le entregara su camisa al precio que quisiera. Entonces aquel hombre se levantó del tapijo y le enseñó que no llevaba camisa. El hombre feliz no llevaba camisa.
El hombre feliz no tenía casi nada, el rey lo tenía casi todo, y el rey quería una cosa más, quería tener una camisa, quería encontrar la felicidad comprando una camisa. Pero no había una camisa de la felicidad. El pobre, ese hombre feliz, había soltado incluso la camisa. Entonces, interesante, ¿no? Dos palabras que nuestro maestro Tai nos cuenta, nos dice, nos recuerda permanentemente. Una de ellas, la primera, parar. No quieras ser un rey, no quieras poseerlo todo, tenerlo todo, ir a por todo y no estar nunca satisfecho de nada. Incluso quieres la felicidad y piensas que la vas a conseguir, pues cuando le puedas comprar a alguien esa camisa. Primero, parar. Por ahí no funciona esto. Y soltar. Aquel hombre, aquel pobre, aquel hombre que vivía en una choza con casi nada, había soltado todo. No se quejaba de su situación. Era feliz con lo que llegaba. Fijaros que cuando Buda habla y enseña, está enseñando siempre esto. Es decir, él dice, no, a lo largo de mi vida, cuando ya es muy mayor, dice, a lo largo de mi vida solo he hablado del sufrimiento, de sus causas y de cómo transformar ese sufrimiento. A él no le interesaba la filosofía esotéricas. Fijaros que el budismo, desde su nacimiento, es profundamente ético. A veces se dice que el budismo, o por lo menos hay una visión, ¿no?, en Occidente muy lerda, muy tergiversada. Dice que la meditación, los monjes, pues están mirando constantemente el ombligo y nada más que piensan en sí mismos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. El budismo, bien entendido, es una práctica muy ética, porque está mirando lo que más nos importa, y es cómo transformar el sufrimiento, cómo encontrar la verdadera, la auténtica felicidad. La primera enseñanza de Buda, la conocéis, son la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, una vez que llega a la gran iluminación, y ese sutra tiene 3 partes. La segunda parte es la enumeración de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es el sufrimiento. Existe, hay sufrimiento. La segunda es que ha habido unas causas, la segunda noble verdad, que ha habido unas causas que nos han llevado a ese sufrimiento. La tercera, que hay un camino, hay una solución a ese sufrimiento. Y la cuarta es el camino para llegar a la extinción del sufrimiento, que es el noble octuple sendero, del cual en otro momento, en otra charla, seguro que algún hermano, Miguel o alguno de nosotros hablaremos de ella. Fijaros que la primera enseñanza de Buda está hablando del sufrimiento y termina su vida hablando de ello, porque es clave, es fundamental. Si no abordamos el sufrimiento, nos va a pasar como la historia de la guerrera, que su maestro decía, te tienes que enfrentar, en algún momento tienes que mirarlo de cara, porque si no, estás escamoteando, estás evadiéndote de una parte de ti mismo. Podríamos
repasar un poquito cuáles son, bueno, hay muchísimas causas de por qué sufrimos, ¿no? Pero podríamos enumerar algunas y quizás pues alguno nos pueda ayudar a despertar alguna lucecita de dónde está nuestro sufrimiento. En la filosofía budista se habla de tres fundamentales fuentes de sufrimiento, tres grandes como venenos, ¿no? Uno es el miedo, otro es la ignorancia y otra es el apego. Eso así de forma general, ¿verdad? El miedo a todo, a cualquier cosa que tengamos miedo. La ignorancia, cuando no sabemos, muchas veces sufrimos. A veces incluso ignoramos nuestro propio sufrimiento. Vamos tan corriendo, vamos de acá para allá y no nos damos cuenta de esa vocecita que si paramos nos está diciendo, oye, esto no va bien, no funciona. A mí me ha pasado, ¿no? Que cuando tenía un sufrimiento que me salía por los poros, seguía corriendo porque no quería enfrentarme, no quería parar y ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y a veces hacía cosas que lo que hacían, por pura ignorancia, provocaban más sufrimiento todavía. Es decir, en lugar de transformar, lo que hacía era echarle más leña a ese fuego. Y la otra es el apego, ¿verdad? Sobre todo el apego a nuestro propio yo. Estamos apegados a muchas cosas, tenemos apego a infinidad de cosas, personas, y el fundamental de nuestros apegos es al yo, a esa entidad que suponemos que es muy consistente, muy consistente, que es el yo, ¿verdad? Pero podemos concretar también en algunos aspectos, por ejemplo, uno de ellos que pensamos demasiado. Los occidentales nos pasamos la vida pensando y vamos en el autobús pensando y estamos comiendo y estamos pensando. Y hay, como dice Tai, una radio interior, una radio interna que nunca se apaga, continua, que lo que nos causa es cansancio, nos hace perder la energía y muchas veces nos crea sufrimiento inexistente en la mayoría de las ocasiones, porque ha sido solo creado por nuestra mente. Yo tengo una persona muy cercana a mí, no digo el nombre, que me llama algunas veces porque está sufriendo por algo. Y cuando hablo con ella, pues resulta que está sufriendo porque se ha puesto a pensar en algo que puede suceder en un futuro. Y no se da cuenta de que ese futuro no ha llegado todavía. Entonces se ha creado una película de algo inexistente y está sufriendo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? A veces también sufrimos porque nos hacemos demasiadas expectativas sobre la vida, la realidad, nosotros, los demás. Esperamos que tal persona actúe de tal manera, o esperamos que si inicio esta relación me va a dar tales resultados, o que si hago tal carrera o tal esfuerzo me va a dar también estos resultados. Tenemos muchas expectativas. Y cuando nos las creemos, cuando nos creemos esas expectativas con mucha vehemencia, si no se cumple, es una fuente inevitable de sufrimiento. La expectativa de la felicidad a veces también es otro motivo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en la cabeza una expectativa de lo que es la felicidad y lo que tiene que ser para nosotros la felicidad. Y lo que sucede es que mientras mantengamos esa idea demasiado firme, demasiado bloque, compacta, quizá no nos demos cuenta que la auténtica felicidad va por otro lado, lleva otro camino. Y nosotros estamos empeñados
en un camino que no es satisfactorio. Luego, quizá es estar un poquito más abiertos ahí y no tener, primero, no tener demasiadas expectativas y segundo, elegir la cualidad y calidad de nuestras expectativas, ¿verdad? Estar abiertos a que esas expectativas puedan no funcionar, no nos funcionen. Otra causa de sufrimiento, que ya digo son múltiples y variadas, podríamos decir cientos y cientos de causas, otra es el hábito del sufrimiento. Yo me di cuenta de que cuando era un chaval, jovencito, pues me di una respuesta determinada a ciertas cosas que me pasaban. Y en esas respuestas decía, pues, tienes mala suerte, eres un desgraciado, tienes mala suerte, mala fortuna, todo te sale mal, esto es porque bueno, has nacido, nosotros decimos estrellado, ¿no? En vez de con estrellas, has nacido estrellado. Entonces vas creando un discurso sobre ti mismo que se va convirtiendo en un hábito, incluso en una personalidad. Un personaje, ¿verdad? Que construimos un personaje. Y ese personaje nos va acompañando muchas veces desde muy pequeño y nos apegamos tanto a él que cuando nos dicen, oye, que no es necesario que mantengas a ese pobrecito que llevas alimentando desde hace mucho tiempo, puedes plantearlo de otra manera. Tenemos tanto apego a ese personaje que hemos creado que pensamos que cuando soltemos esa construcción que hemos hecho, nos vamos a encontrar tan inermes, tan vacíos, que nos asusta muchísimo. O sea, es como un miedo a un vacío ahí. Y hay gente que prefiere seguir con esa idea de sí mismo, que en definitiva lo que le hace es sufrir, no le ayuda a nada. En español hay un refrán que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No sé si lo tenéis allí en América, pero aquí es, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El refrán se las trae, ¿verdad? Es muy positivo y muy budista además. Hay también un sufrimiento heredado. No sé si habéis caído en la cuenta de esto. A veces hay algún sufrimiento en la familia que consciente o inconscientemente heredamos. Es decir, de alguna manera nos lo apropiamos. Cada uno puede investigar un poquito en su historia familiar y a veces se descubre que está haciendo uno el mismo papel sufridor que papá o que mamá. O la misma ira que papá o que mamá. ¿De acuerdo? Entonces, esto, de alguna manera, te hace parar. Es decir, caramba, ¿qué pasa? Estoy repitiendo un rol, una historia. Entonces, es muy interesante darnos cuenta de esto también, de que no todo nuestro sufrimiento es nuestro. Nos lo hemos trabajado a pulso nosotros, sino que nos viene de nuestros antepasados. Y la buena noticia es que cuando podemos transformar ese sufrimiento, no solo lo transformamos para nosotros mismos, de alguna manera hay una liberación que va hacia nuestros descendientes y a nuestros ascendientes también. Es decir, algo
en esa cadena algo se libera, y no solo para nosotros. ¿De acuerdo? Otra de las grandes causas del sufrimiento es que vivimos en una dualidad de lo agradable y lo desagradable. Esto nos viene del cerebro, si sabéis un poquito de neurociencia, sabéis que se habla de como de tres cerebros en uno, ¿no? Tenemos como, está el cerebro, le llaman reptiliano, una forma metafórica porque es el más primitivo, y en ese está ahí, se van incorporando otros, pero ese es, digamos, el primordial, el primero. Ahí se funciona mucho en sí, no, huyo, me quedo, comida, no, miedo, o sea, sí, no, y entonces agradable o desagradable. Entonces, casi instintivamente buscamos lo agradable y huimos de lo desagradable. Y eso en principio no es que esté mal, ¿verdad? Lo que sucede es que se puede convertir en un problema, porque cuando la vida te presenta situaciones que no son agradables y voy huyendo de ellas, lo que voy haciendo es acumulando malestar. Voy acumulando malestar. En lugar de abordar qué es lo que sucede con lo desagradable, qué es lo que pasa, mirarlo, como la guerrera que mira a su monstruo, pues lo evitamos, porque no es agradable. Y como digo, eso se paga de alguna manera. Durante mucho tiempo yo huía de una situación, de un problema que se me presentaba una y otra vez, al que no sabía darle respuesta o no quería, ¿verdad? Y huía y me hacía sufrir muchísimo, porque además no desaparece. Lo que resiste, persiste, ¿no? A lo que tú resistes, a lo que te resistes, eso persiste, eso continúa. Y no solo continúa, sino que se vuelve cada vez más grande. El fantasma cada vez más grueso, como en la historia de Andrés, ¿verdad? Ese monstruo, ¿verdad? Cada vez más grande. Pero ¿quién lo ha hecho grande? ¿Quién ha hecho a ese monstruo grande? Sino nosotros mismos. No hay nadie más que lo haya hecho grande. Es nuestra propia actitud. Pues ya digo, durante mucho tiempo lo pasé muy mal. Fue de hecho lo que me llevó a la meditación. Ya tenía yo 20 y poquitos años y quería huir, ¿no? Es decir, usaba al principio la meditación como una manera de escapar, de evitar. Esto no quiero tocarlo. ¿Eh? Esto es inaceptable. Entonces, huyo. Y hago meditación para crearme ahí una bolita de cristal y punto. Pero claro, eso no funciona. No te queda más remedio que más tarde o más temprano, como a la guerrera, enfrentarte a ese sufrimiento. Porque hay un sufrimiento, ¿verdad?, que ahoga, pero hay otro sufrimiento que es noble, como decía Buda, noble, una noble verdad. ¿Puede ser el sufrimiento noble? Si nos pone de cara al espejo para que podamos ver cuáles son las razones, las causas, el alimento que hemos estado tomando para que ese sufrimiento crezca, ese sufrimiento sí es noble. Si el sufrimiento nos ahoga, si ya termina con nosotros, ese, por supuesto, no estamos hablando de él, ese no es un noble sufrimiento. Pido a Andrés a ver si puede tocar una campanita y respiramos un par de respiraciones o tres antes de seguir.
Decía Tai que el buen meditador, el buen practicante es como un buen jardinero. El buen jardinero que trabaja en la mente, en el jardín de la mente, y que sabe utilizar todos los recursos, que no abandona el compost, no lo tira, no lo deja aparte, no dice yo no miro esto es basura, no la quiero. El buen jardinero, igual que el buen practicante, sabe utilizar ese compost para que dé hermosas flores, hermosos frutos. Y como dice Tai, no hay loto sin lodo. Esto a veces cuesta trabajo entenderlo. Lo mismo que cuando dice Tai que no le gustaría, si él hubiera tenido hijos, no le hubiera gustado que vinieran al mundo, a un mundo en el que no existiera el sufrimiento. La primera vez que se lo oí me chocó muchísimo. Como que no te gustaría que tus hijos, tu gente querida, nacieran en un mundo sin sufrimiento. Así de momento te choca, pero luego vas entendiendo, ¿no? Vas entendiendo un poquito que el sufrimiento es el que nos muestra la senda. Es el que, de alguna manera, nos muestra el camino. En el Sutra del Corazón hay un fragmento que dice: el sufrimiento, las causas del sufrimiento, el cese del sufrimiento, el camino, la visión profunda, son entidades, no son entidades separadas. Es decir, desde el sufrimiento hasta la visión profunda hay una unidad. No puede existir la visión profunda si no aparece al principio el sufrimiento. Y a veces el problema es que no lo vemos. Mucha gente que aparentemente te dice que están estupendamente, que están muy bien, y el problema fundamental que tienen es que no se han parado a mirar, no se han parado a ver dónde está su sufrimiento. Es esa ignorancia que comentamos antes. Ni siquiera se han dado cuenta que sufren. Eso es tremendo, pero hay muchísima gente así. Y en este mundo en el que vamos corriendo, explotando la naturaleza, destruyendo el medio ambiente, destruyendo civilizaciones, destruyendo bosques, destruyéndonos a nosotros, en esa carrera loca, viene un maestro extraordinario y nos dice: párate. Es lo más ético que yo he escuchado en años y años. Lo más revolucionario que he escuchado en años. Porque para poder cambiar, primero hay que parar. En mi sangha, y no solo en mi sangha, sino en muchos hermanos de práctica, veo la dificultad, y a mí me pasa también. Quizá ahora tengo un momento afortunado, porque al estar jubilado ya no tengo que depender del trabajo, de que me mande otro, de que me tenga que utilizar las horas y llegue a estresarme. Es decir, ahora soy el dueño de casi todo mi tiempo, entonces estoy consiguiendo parar, pero ya antes lo había comenzado, antes de estar jubilado. Ya antes decía yo muchas veces, por ejemplo, iba caminando con mi hijo, con mi hija, y ellos corren, ¿no? Yo voy muy despacio, y cuando iba yo caminando, ellos a 10 metros de mí por delante, papá, digo, es que yo ya te he dicho que correr es de cobarde y que no tengo prisa. Correr es de cobarde. Entonces se reían y bueno, ya intentaban ir a mi paso, pero era un poco desesperante para ellos, yo lo comprendo, ¿no? Es decir, ir más despacio, el cuerpo despacio, para que la mente vaya despacio, para que nuestra civilización vaya despacio. ¿A dónde vamos con esta prisa?
Y para terminar esta parte, antes que Andrés toque una campanita y voy a ser breve ya, que sepáis que es imposible destruir el sufrimiento, porque es una energía. Y la energía ya sabéis que ni se crea, ni se destruye. Entonces, destruir el sufrimiento no se puede. ¿Qué podemos hacer entonces? Transformarlo. El compost, transformarlo en flores. Utilizar ese compost para otro fin que sea mucho más beneficioso para todos. La práctica, os aseguro que ayuda enormemente a ir sobrellevando y a ir perdiéndole el miedo al sufrimiento. Tai comenta también muchas veces que si tenemos un puñado de sal y lo metemos en un vaso de agua, ese agua es imbebible. Esa sería la persona que no practica, ¿no? Le echa sufrimiento, que es la sal, y que no, eso no hay quien se lo beba. Sin embargo, en un lago tú echas un puñado de sal, ese mismo puñado de sal lo echas en un lago y sigue siendo bebible, ¿verdad? Porque de alguna manera has ensanchado. El que lleva un tiempo meditando ha ido ensanchando las fronteras, la compasión, la bodhicitta, la comprensión. Entonces tiene mucha más capacidad de aceptación y transformación del sufrimiento. Como vamos un poquito, termino rápidamente para no cansaros. Y la pregunta clave, ¿cómo transformar el sufrimiento? ¿Cómo se transforma? Bueno, lo hemos visto un poquito en la meditación, en la meditación que ha facilitado Andrés, ¿no? Fijaros que hay varios pasos para ir trabajando, con una práctica para ir trabajando. La primera es parar, como decíamos antes, parar para poder observar. Si yo no paro, es imposible que vea. Eso es lo que nos pasa como sociedad también. No paramos. Entonces, medio intuimos que hay un problema ahí de que como especie estamos en un punto de no retorno, que hay una posible extinción detrás, que hay un grave problema, pero llega y se va. Es como una mosca que aparece de pronto y se va. Pero si nos paráramos, de verdad, veríamos que esto es más grave de lo que parece. La situación no es muy buena. Y no quiero ser pesimista, quiero decir que estamos dando unos pasos en una dirección que no son nada positivas. Primero parar, luego reconocer. Yo me pasé mucho tiempo, ya os digo, utilizando la meditación para huir. Si yo no reconozco, ahí me quedo. Puedo parar, pero no reconozco. Tengo que reconocer que hay un problema, que hay sufrimiento, que algo sucede. El tercer paso sería aceptar, porque yo puedo reconocer, sí, tengo este problema, tengo este sufrimiento, me pasa esto, lo veo, pero yo no acepto. En mi vida he tenido que aceptar muchas cosas en este terreno, por cosas, tuve una infancia un poquito complicada y primero me costó trabajo parar, luego me costó trabajo reconocer que esos problemas habían, pero eran evidentes, estaban ahí, no se iban. Luego me tocó el punto muy difícil de aceptar todo esto. Acepto que esto me pasa, esto me está pasando. Esto me sucede a mí, no le sucede a otro, no le des más vueltas, no intentes camuflarlo. No, esto es lo que hay. Después de aceptar, hay un punto que está ahí y también me costó mucho trabajo. Abraza. Sí, hombre. A tal persona que me fastidió, o creo yo que me fastidió la vida cuando yo era un niño, cuando yo tal, que me excluyó, que tal y cual, y que eso me ha ocasionado un sufrimiento y tal y cual. Yo voy a perdonar, voy a abrazar ese sufrimiento
y al final abrazar el sufrimiento de esa persona, porque por algo también ella hizo lo que hizo. Eso parece que le están pidiendo a uno que se meta en un horno, que se trague patatas hirviendo. Pero es el camino, no hay otra. Luego de abrazar, mirar profundamente la naturaleza de ese sufrimiento, mirar profundamente, ¿verdad? Intentar la visión profunda. Eso la primera vez no sucede, evidentemente esto es un camino, va costando trabajo, vas aceptando, va poco a poco, tal, y en algún momento vas viendo, te va llegando una visión, amigo, y vas dándote cuenta de las raíces de aquello, de por qué sufriste. Te puedes ir liberando. Y por último, soltar, dejar ir. No me puedo aferrar a todo aquello, porque tengo que continuar, tengo que seguir el camino. Hay quien no deja el sufrimiento, como decíamos antes, por miedo a qué me voy a encontrar después, qué es lo que va a haber después de esa construcción de miedo que he hecho en torno a mí, qué me va a pasar. Estoy vacío, no tengo identidad, me caigo en un abismo, y no es cierto. No es cierto, se abren unas puertas de liberación enormes, pero es cierto, el miedo hay que atravesarlo. Y por último, ya me paso 5 minutos de la hora, quería comentaros, deciros 2 frases de Tai que a mí me gustan mucho en este sentido de la charla que traemos hoy, y me gustaría que si tenéis un papel a mano la apuntarais porque os pueden ayudar mucho, ¿no? La primera es: necesitamos sufrir para ver el camino, para ver la senda. No hay otro remedio. Necesitamos sufrir para ver la senda. Y la otra, que dice: tenemos que aprender el arte de saber sufrir. Es decir, sufrir por sufrir, no. Eso no va a ninguna parte, es estéril. Pero si el sufrimiento es noble, no es estéril. Hemos aprendido el arte de saber sufrir para transformar ese compost en flores y en frutos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que de alguna manera algo de lo que ha llegado en esta charla os pueda haber regado alguna de las semillas para seguir transformando vuestro propio sufrimiento. Muchísimas gracias.